a todos. Nosotros somos el grupo 2, que estamos integrados por Kimberly del Rocío, José María Pereval, Yolanda y Julio Adolfo. Tenemos a bien exponerles la NIA 540, que trata de auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonables y de la información relacionada a revelar. Alcance de la NIA 540. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables del valor razonable y la información relacionada a revelar al realizar una auditoría de estados financieros. La naturaleza de las estimaciones contables. Dice que en algunas partidas de los estados financieros no pueden medirse con exactitud, sino solo pueden estimarse. A efecto de esta NIA, dichas partidas de los estados financieros se les denominan estimaciones contables. Los objetivos de esta norma es que el auditor tenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada, que puedan hacer estimaciones contables reconocidas o reveladas en los estados financieros, que sean razonables. La información relevada en los estados financieros sea adecuada en el contexto del marco de la información financiera aplicable. Tenemos las definiciones. Estimación contable. La estimación contable dice que es una aproximación a un importe en ausencia de medios precisos de medida. La estimación puntual o rango del auditor es la cantidad o un rango de cantidades para utilizar en una evaluación de una estimación. La incertidumbre en la estimación. Susceptibilidad de una estimación contable relacionada a una falta inherente de precisión en su medida. Sesgo de la dirección es la falta de neutralidad de la dirección en la preparación de la información. Estimación puntual de la dirección es la cantidad revelada por la dirección revelada en los estados financieros. Desenlace de una estimación contable es el importe resultante de la resolución final de las transacciones. Requerimientos. Tenemos procedimientos de valoración de riesgos y actividades relacionadas. Dice que al aplicar procedimientos de valor de riesgo y realizar actividades relacionadas para obtener conocimiento de la entidad y su entorno, el auditor debe tener conocimiento de estos aspectos. Los requerimientos del marco de la información financiera aplicable relacionada con las estimaciones contables. También el modo en que la dirección identifica aquellas transacciones y la manera en que la dirección realiza las estimaciones contables. Tenemos también la identificación y valoración de riesgos de incorrección material. Dice que el auditor evaluará el grado de incertidumbre existente en una estimación asociada a la estimación contable, determinará si a su juicio la estimación da lugar a riesgos significativos. Tenemos también la respuesta de los riesgos valorados de incorrección material. El auditor evaluará si la dirección ha aplicado el marco de información financiera relativo a la realización de la estimación contable y si los métodos que ha empleado para la realización de la estimación contable son adecuados y han sido aplicados de forma congruente. Vamos a seguir con la exposición. Hablaremos ahora sobre respuestas a riesgos valorados de la incorrección material. Una de ellas es la determinación de si los hechos acaecidos hasta la fecha del informe de auditoría. 2. La realización de las pruebas sobre el modo en que la dirección realizó la estimación contable y los datos que dicha estimación se basa. 3. La realización de pruebas sobre la eficacia operativa de controles relativos a la realización por la dirección de las estimaciones contables. Acá va a depender del método de la medición utilizado si es adecuado y la hipótesis empleada por la dirección. También tenemos la realización de pruebas sobre la eficacia operativa de los controles relativos a la realización por la dirección de la estimación contable y la realización de una estimación puntual o establecimiento de un rango para evaluar la estimación puntual de la dirección.
Acá debemos de tomar en cuenta cuando el auditor emplea una hipótesis o métodos diferentes de los que normalmente se utilizan, o cuando el auditor pueda concluir que resulta un rango adecuado en la utilización para poder reducir ese rango. Procedimientos sustantivos para responder a los riesgos significativos. Acá tenemos la incertidumbre, que en la incertidumbre de la estimación es relacionado a las estimaciones contables. Y los criterios de reconocimiento y medición, tenemos que dentro de ellos tomaremos en cuenta la decisión de la dirección de reconocer o no las estimaciones contables, la base seleccionada para la medición de las estimaciones contables, y si se adecuan los requerimientos requeridos por el marco de la información financiera. Tenemos otros requerimientos, como la evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de incorrecciones. Esto va sobre la evidencia de auditoría obtenida, sobre si las estimaciones contables contenidas son razonables. Otro es la revelación de la información relacionada con las estimaciones contables. Acá tenemos dos opciones. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información revelada en los estados financieros relativa a las estimaciones contables es adecuada. Y dos, que en el caso de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos. Otro requerimiento es que los indicadores de la existencia de posibles sesgos de la dirección. Acá el auditor revisará los juicios y las decisiones adoptados por la dirección al realizar las estimaciones con la finalidad de identificar las existencias de indicadores. Luego tenemos las manifestaciones escritas, que el auditor deberá obtener manifestaciones escritas de la dirección cuando éstas procedan, y de los responsables del gobierno de la entidad sobre si consideran razonables las hipótesis significativas empleadas en la realización de las estimaciones contables. Y la documentación. El auditor deberá de incluir en su documentación la base para las conclusiones alcanzadas por el auditor sobre la razonabilidad y, en su caso, los indicadores de la existencia de posibles sesgos por la dirección. Muy buenos días, compañeros. Tenemos el gusto de poderles presentar la NIA 550, la cual nos habla sobre partes vinculadas. Básicamente, el alcance de esta norma habla sobre la responsabilidad del auditor respecto a las relaciones y transacciones con las partes relacionadas. En este sentido, podemos decir que esta norma va muy relacionada con la NIA 315, la 330 y la 240. Como muy bien sabemos, la 315 nos habla sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, la 330 sobre respuestas del auditor a los riesgos valorados, y la 240 pues consideraciones de fraude en la auditoría de los estados financieros. Hablemos sobre la naturaleza de las relaciones y las transacciones. Bueno, las transacciones con las partes vinculadas podemos decir que muchas de ellas se producen en el curso normal del negocio, y en este sentido pueda que no impliquen un mayor riesgo de incorrección material en los estados financieros que otras transacciones similares con partes no vinculadas. Sin embargo, la naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas puede en algunas circunstancias dar un lugar a mayores riesgos de incorrección material en los estados financieros que las transacciones con partes no vinculadas. Hablaremos sobre 4 responsabilidades básicas que el auditor debe de tener al aplicar esta norma. Y dado que las partes vinculadas no son independientes entre sí, muchos marcos de información financiera establecen requerimientos específicos. En este sentido, el auditor deberá aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material. Podemos decir también que el auditor deberá obtener conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas para poder concluir si los estados financieros, en la medida que se vean afectados por dichas relaciones y transacciones, logran una presentación fiel y no inducen a error. También deberá tener la evaluación del auditor de uno o más factores de riesgo de fraude y también una buena planificación y una correcta ejecución, debiendo mantener el escepticismo profesional.
Los objetivos que tiene el auditor es básicamente la obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones para reconocer los factores de riesgo y concluir sobre la base de la evidencia si los estados financieros logran presentación fiel y no inducen a error. También si los marcos de información financiera aplicables establezcan requerimientos, deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han identificado y revelado adecuadamente en los estados financieros. Tenemos dos definiciones. Las transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua se refiere a transacciones realizadas entre partes interesadas ni vinculadas. También actúan de forma independiente entre sí y persiguen cada una sus propios intereses. Y una parte vinculada dice que es una persona o entidad que ejerce el control o influencia significativa, como también es una entidad sobre la cual la entidad que prepara la información financiera ejerce un control o influencia significativa directa o indirectamente o esté bajo control común de otra. Continuando con los requerimientos de la norma, en el párrafo 15 nos requiere que el auditor tenga especial atención a la información sobre partes vinculadas al revisar los registros o documentos. El objeto de detectar indicios de la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que no se haya identificada o revelado. Para ello, el auditor debe de inspeccionar las confirmaciones de bancos y los asesores jurídicos, otros documentos necesarios según la circunstancia. Si el auditor, mediante los procedimientos, identifica la existencia de transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios, indagará ante la dirección sobre la naturaleza de dichas transacciones, la posibilidad de que exista una participación en ellas. Sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, el auditor considerará las transacciones significativas identificadas que se hayan realizado con partes vinculadas y que sean ajenas al curso normal de los negocios. En el caso de que la dirección esté conformado por un grupo reducido de personas, constituye un factor de riesgo de fraude con influencia dominante. Y para ello, el auditor debe de indagar que se haya vetada decisiones empresariales significativas, la falta de debate entre la dirección y los responsables del gobierno sobre las propuestas empresariales planteadas para la parte vinculada. La respuesta a los riesgos de incorrección material, el auditor utilizará confirmación o discusión con intermediarios, bancos, asesores jurídicos, avalistas o representantes, y también la confirmación con las partes vinculadas de los fines, condiciones específicas, y también la lectura de los estados financieros u otra información financiera relevante de las partes vinculadas. En la evaluación de la contabilización y revelación, para que el auditor pueda formar una opinión sobre los estados financieros, evaluará si las relaciones y transacciones se han contabilizado y revelado adecuadamente y si los efectos de las transacciones con partes vinculadas impiden que los estados financieros logren presentación fiel en el caso de marcos de imagen fiel. Y también o que son la causa que los estados financieros induzcan a error en el caso de un marco de cumplimiento. Las manifestaciones escritas, el auditor requerirá manifestaciones escritas si se han revelado la entidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y transacciones. También si se han contabilizado y revelado adecuadamente dichas relaciones y transacciones de conformidad con el requerimiento de marco de referencia.
Muchas gracias, licenciado. Esto ha sido nuestra participación.